Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes, lunes. Estamos estrenando mes. Hoy es lunes 1 de agosto del 2022. Hoy es 8º mes del año. Hoy el mes más bonito del año. Agosto. Hoy es lunes 1 de agosto del 2022. Hoy es la memoria obligatoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, 18ª semana del tiempo ordinario. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los santos más conocidos en el mundo, sobre todo por sus tratados morales. Este hombre fue especialista en estos temas morales. Nació en Nápoles, Italia, en el año 1696, siglo XVII. Movido por un talento excepcional, con tan solo 16 años, obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico, es decir, en los dos in troque jure, como que llaman. Practicó su profesión durante varios años, con un éxito brillante. Sin embargo, sintió una profunda decepción por parte de su gremio, después de presenciar un juicio injusto. Desde entonces decidió dejar de ejercer el derecho y comenzó a sentir la voz de Dios, que lo llamó al sacerdocio y a realizar su apostolado entre los pobres y abandonados. Se ordenó sacerdote a los 30 años y dedicó su ministerio a la predicación popular y la enseñanza del catecismo. En 1752, siglo XVIII, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, conocidos como los Padres Redentoristas, Para la evangelización de los más pobres, los Padres Redentoristas se dedicaron a recorrer las ciudades, los pueblos y los campos, anunciando la buena nueva. Duraban 15 días en cada región para atender espiritualmente a la gente, especialmente a los analfabetos. Fue autor de múltiples obras literarias y teológicas. El Papa lo nombró obispo de Santa Águeda de los Godos, Italia, cargo que aceptó por obediencia, pero que no deseaba recibir por humildad. Ejerció el episcopado con gran celo, haciendo todo lo posible por llevar a las almas más necesitadas a Cristo. Después de 13 años, afectado por enfermedades graves, pidió ser exonerado del episcopado y regresar a su instituto en Pagani, Italia, donde tuvo que soportar pruebas terribles. Murió en el año 1787, siglo XVIII. Fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en 1839, siglo XIX. El Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1875. San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas. Bendito, alabado Señor.
Bendito sea Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, porque eres ese Dios de amor, ese Dios que nos ama. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 1 a 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor. Cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras y calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor, cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor, de este modo romperé del cuello todas las naciones. El yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Por esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se les sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 119, 118 entre paréntesis. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso. Dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor,
en tus decretos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos. Así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 a 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra, desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, asístenos. Ven, Espíritu Santo, danos sabiduría, danos discernimiento. Denles ustedes de comer. Queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder iniciar este mes de la mano del Señor y de la Virgen, más cuando nos permite celebrar nuestro aniversario. Cada uno, ¿no? Cada uno celebra pues cada año su aniversario. Cada año celebramos. Dale gracias a Dios por este año más de vida que te da. Cada uno, dele gracias. Hoy queremos dar gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes también le damos gracias. Porque cada uno de ustedes es un instrumento de Dios que ayuda a que esa palabra de Dios también se siga promulgando, se siga anunciando, se extienda hasta las periferias, como dice el Papa Francisco. Recuerda que estamos en el contexto del sínodo, caminar juntos, una iglesia de comunión, participación y misión. Hermanos, abre tu corazón para que esa palabra de Dios se siga extendiendo a lo largo y ancho de este mundo, llegue a todos los lugares de Colombia, ¿no? Y que tú también ayudes a extender esa palabra, ayudar a construir ese reino de Dios. Por eso, en la primera lectura nos lleva a contemplar que en los caminos del Señor pueden aparecer falsos profetas. Claro que sí. Miren ese tal Hananías, profeta mentiroso, ¿no? Y hoy sí que están apareciendo profetas chimbos, falsos, espurios, ¿no? Y a quienes es necesario confrontar, como lo hizo el profeta Jeremías, que se atreve a expresarle a Hananías que él no ha sido enviado por el Señor y que ha inducido al pueblo a una falsa confianza. Esto nos lleva a reconocer que hoy
El mundo está lleno de falsos profetas que solo comunican lo que el pueblo quiere escuchar, mostrando el camino más fácil y sin sacrificio. Escucharlos y tomarlos en serio solo nos aparta de Dios. Vale la pena poner nuestra vida delante del Señor y asumir que como discípulos suyos a todos nos ha dicho: denles ustedes de comer. Así pues, todos debemos hacernos responsables de la misión evangelizadora para colmar el hambre y la sed de Dios en la humanidad, siendo compasivos y misericordiosos como Jesús y brindando esperanza y consuelo a los que sufren. Sí, Señor, todo ese pueblo que sufre, todo ese pueblo que llora. Acompañemos al Señor. Bendito Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día lunes 1 de agosto del 2022, 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy es lunes, día del zapatero, pero hoy la iglesia nos propone esta figura, la de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. Recuerden, el fundador de los padres redentoristas se dedican a la misión de todo eso. Bendito, alabado Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Pon la confianza en el Señor, hermano, hermana. Alaba al Señor. Bendice al Señor. Glorifica al Señor. Y dale gracias al Señor. Hoy, cuando estamos iniciando este 8º mes del año. 8º mes del año. Oye, esto va rápido. Estamos ya entrando en la recta final. Recta final. Sí, recta final. Entonces, San Alfonso María de Ligorio, de una antigua familia noble, nació en Marianella, cerca de Nápoles, sí, cerca, Italia, en el año 1696, siglo XVII. Como sacerdote y obispo, se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, redentoristas, para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido ampliamente. Proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, versículo 23 a 24. Jesús, que reclama a sus ovejas, a los falsos pastores. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, verso 4. Más que Jesús, estamos en el Antiguo Testamento, es el mismísimo Dios que hace un reclamo a esos falsos pastores. Y en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el buen pastor, el pastor que da la vida, el pastor que cuida, que apacienta, que guía. No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor, fui yo que los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Te bendecimos, Padre, porque nos invitas a sentarnos a la mesa en que tu Hijo, Cristo Jesús, multiplica el pan para los hambrientos del mundo. Danos, Señor, hambre de pan de vida, que eres tú. Sáciala abundantemente con tu cuerpo inmolado, que convierta en espléndida primavera nuestro desierto. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? En la perspectiva del reino. Hoy leemos como evangelio la multiplicación de los panes y los peces, según la redacción de Mateo. El evangelista comienza declarando la motivación que ambientará el milagro.
Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Luego sacia a la muchedumbre hambrienta con un espléndido milagro que hemos de ver como conexión inmediata, tanto con las sanaciones que Mateo reseña sumariamente, como con el anuncio del reino de Dios que Lucas hace constar expresamente en el lugar paralelo de su evangelio. El milagro de la multiplicación tiene en primer lugar un trasfondo del Antiguo Testamento que viene a acentuar la superioridad de Jesús sobre Moisés y los profetas, pues en el texto subyacen implícitamente dos referencias, una al maná con que Dios alimentó a su pueblo trashumante por el desierto bajo la guía de Moisés, y otra a la multiplicación de los panes de cebada por Eliseo en Gilgal. Hambre de siglos, es decir, una larga espera de liberación mesiánica, se represa en el famélico gentío de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que Jesús alimenta hasta la saciedad, con solamente 5 panes y 2 peces, y además de ostentar esta condición de signo de los tiempos, signo de los tiempos mesiánicos, que se han cumplido en la persona y misión de Cristo. El milagro de la multiplicación apunta al sacramento de la Eucaristía como alimento del nuevo pueblo de Dios, la iglesia peregrina, y preanuncia escatológicamente el banquete definitivo del reino. Para meditar, ¿qué me dice el texto? El hambre de los pobres. Ante la necesidad de la gente, el mandato del Señor a sus discípulos fue, en vez de despedirlos, denles ustedes de comer. ¿Qué podían ellos y podemos hoy nosotros multiplicar el pan para los pobres por parte de magia o de fe? En todo caso, a lo que ciertamente no podemos renunciar es a multiplicar el amor y la fraternidad entre los hombres mediante el compartir lo que hay, como se hizo con los 5,000 y los 2 peces. Cuando vemos a Cristo saciando el hambre de los pobres, nos vienen a la memoria las estadísticas mundiales de la pobreza. Es absurdo que los pobres sean mayoría aplastante en el mundo, cuando los recursos del planeta son suficientes y pertenecen a todos los que lo habitan. Por otra parte, aunque el concepto de pobreza tiene una connotación primaria y básica a los bienes materiales, no olvidemos que lo económico no agota todo el amplio campo de la pobreza. La necesidad no se limita a la carencia de cosas, pues hay muchas clases de hambre y privación: hambre de pan y justicia, de trabajo y vivienda, de dignidad personal y cultura, de estima y afecto, de paz y libertad, de espíritu y religión, hambre total, hambre de absoluto, hambre de Dios. En definitiva,
igualmente a la pobreza, congrega hoy en su parcela a muchos nuevos pobres de la sociedad moderna, ancianos solitarios, enfermos terminales, niños sin familia, madres abandonadas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos y tantos otros. El pan del amor que da vida, porque Jesús sabía todo esto y era consciente de que no solo de pan vive el hombre. Apuró hasta el límite su opción radical por los pobres de la tierra, entregándose él personalmente. Solo él es el pan de vida que sacia definitivamente el hambre del ser humano. Pues bien, su ejemplo nos está urgiendo en la misma línea ante el hambre y la pobreza pluriforme de nuestro entorno. Nuestra solidaridad compasiva ha de impulsarnos como a Jesús a una acción eficaz en las múltiples formas de compromiso que despierta el amor creativo para reflexionar en nuestro compromiso cristiano. ¿Qué clase de profetas somos? Anunciamos y denunciamos con valentía, según la voluntad de Dios y no según nuestros intereses egoístas. He ahí para reflexionar. Seguiremos reflexionando, decía un amigo. Dios lo tenga en su santo reino. Señor, el cáncer del egoísmo invade nuestras vidas mezquinas, marchitándolo todo con su atroz voracidad. Haz que seamos generosos en servir a los más pobres y estemos dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados, como hiciste tú. Sí, qué hermoso es sentirnos comprometidos con ese hermano que sufre, ser generosos, ser hospitalarios, ser misericordiosos, como dice la palabra. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Únete en la alabanza, en la acción de gracias a Dios. Señor Jesús, acudimos a ti y a tu divina presencia, sí. Díceselo al Señor, que nos anima a confiar y a permanecer unidos, sí, a confiar en el Señor, a permanecer unidos. Que nada ni nadie te turbe, te aparte del camino de Dios. Nada te aparte, ¿no? Entonces, supliquemos para que el Señor derrame su amor y bendiciones infinitas para iniciar este nuevo mes que nos regalas. Te pedimos, Señor, por tu misericordia y bondad, que nos enseñes a confiar en tu providencia para ofrecer a nuestros hermanos el pan material y el pan de tu palabra, de modo que todo aquel que se acerque a nuestro lado se vaya con el corazón lleno, bajo la protección de la Virgen María. Sí, protección, amparo de la Virgen María. Nos disponemos para ser servidores y mediadores de quienes nos necesitan y a ser fieles discípulos del Señor. Amén. Sí, esos verdaderos discípulos del Señor. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres. Encomienda ese hogar al Señor,
Pon la confianza en el Señor. Que el Señor te bendiga, el Señor te proteja. El Señor te ilumine. El Señor guíe tus pasos. El Señor traiga a tu vida paz y prosperidad. Bendito Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Señor. Alabado seas. Pide por tus necesidades, por los que se dejan cegar por el poder y la ambición, para que la gracia de Dios los alcance, transforme sus corazones y se les conceda sabiduría para que fomenten la concordia, la justicia y el bien común. Bendito, alabado Señor, gloria a ti, Señor. Sí, qué hermoso, ¿no? Cuando se fomenta la concordia, la justicia y el bien común. Eso es lo que tenemos que hacer. Verbo y Gracia, las primeras comunidades cristianas. Que también nosotros coloquemos la confianza en el Señor. Mira los textos los textos de ayer, domingo, ¿no? Mira cómo el Señor recrimina, cómo el Señor llama la atención, cómo el Señor nos hace reflexionar. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son para ti. Gracias, Señor. Bendito seas, porque eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que está siempre con nosotros, que no nos abandona, ese Dios que nos brinda lo mejor, ese Dios. Bendito sea, Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, pueden seguir en la paz del Señor. Buen día.